Bueno, Gaby, gracias por aceptar esta charla. Muy contento y feliz de que hayas aceptado. Así que agradecerte nada más. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Como con la mayoría, vamos a arrancar de la misma forma. Preguntándote, Gaby, jugaste el domingo, por ejemplo, Mm, ¿cómo arrancás la semana? ¿Qué día? ¿Cómo se llevan esos entrenamientos? sí. ¿Cómo lo vas Viste que manejando? bueno, el método, hay muchas formas. Algunos arrancan el lunes, descansan el martes. A mí me gusta cuando jugamos el domingo descansar el día lunes, el primer día de la semana descansar, digamos, el primer día de la semana para lo que es el fútbol en este caso. Descansar, bajar un poco las pulsaciones y arrancar después el día martes y ya más fresco de lo que por ahí conlleva un partido de fútbol hoy. Y el tema de duración de esos entrenamientos, habitualmente, Sí, ¿cómo lo manejás? ¿Manejás vos? ¿Maneja el profe? sí, lo planificamos cada 30 días, pero después, bueno, diríamos, hacemos las 4 semanas y después, bueno, en la semana sí, hay días que nos sentamos y decimos, bueno, mira, acá tenemos que cambiar acá o cambiar porque, bueno, porque pasan cosas, hay lesiones, hay cansancio, no sé, te toca jugar un partido por ahí con 10 o con 9, tiene que cambiar la semana de entrenamiento. Y por ejemplo, martes imagino más regenerativo, un poco más Sí, liviano. sí, el día Y martes, después, sí, el día martes es regenerativo para los que jugaron, pero es un regenerativo más activo, diríamos, que hace un par de años atrás. Cambió mucho, yo digo que cambió mucho de lo que fue después de la pandemia. El cambio de entrenamiento ya se venía con una manera diferente y después de la pandemia me parece que fue ya más rotundo. Eh, Hay mucho más, yo llevo muchos años dirigiendo, 18 años, y lo que noto que, un ejemplo, de estos últimos 5 años a la fecha, hay mucho más estrés, hay mucho más cansancio, hay mucho más problema en la vida. Y bueno, y el jugador no está exento de eso. Así que la semana, diríamos, es una semana, se trabaja mucho más con pelota que antes. Y el primer día los que jugaron hacen un regenerativo activo. Previo a eso hacemos la charla, hablamos del partido, de los errores, de las virtudes que tuvimos, del contrario. Bueno, en Reni pudimos lograr comprar una cámara que filmábamos todos los partidos y filmábamos algunos entrenamientos. Entonces poníamos imágenes donde, bueno, eso te hace, cuando vos te ves, te hace mejorar mucho más rápido. ese videoanálisis el día martes, ¿tratás de Sí, trabajarlo? lo hacemos bastante rápido para que el jugador ya a partir de ahí, bueno, vea lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Recalcamos mucho lo que se hizo bien, porque en el fútbol, no sé si lo compartís, pero en el fútbol, de 10 cosas que por ahí la gente del fútbol miran 9 cosas negativas. Entonces nosotros tenemos, no sé, yo lo veo diferente en ese sentido. Creo que hay que inculcarle al jugador muchas cosas positivas, inculcarle, diríamos, eh, todas las cosas buenas que se hicieron. Y bueno, y después los errores que tenemos y que hay que mejorar, sí, eso lo recalcamos también, lo miramos y después lo entrenamos. Y por ejemplo, la práctica de fútbol hoy. Sí. ¿Seguís como era antes, trabajando 90 minutos, quizás un jueves, un viernes? No. O se acotó mucho? ¿Te gusta la práctica de fútbol? ¿Le das valor a eso? Sí, hacemos mucho reducido. Hoy el fútbol como es tan rápido y se juega antes que llegue la pelota, nosotros insistimos que antes que llegue hay que resolver. Y para resolver antes que llegue, bueno, tenés que intentar meterlo en un espacio reducido para que a partir de ahí el jugador se vaya adaptando a esta manera de jugar. Y después al hacer tanto reducido, después cuando vamos al fútbol, a mí me gusta hacer fútbol, pero lo hacemos cortado, diríamos. Em, lo hacemos en etapa de 15 minutos, por ahí hacemos 3 series de 15, 3 series de 20. En esa práctica sos de participar mucho, motivando, interviniendo, Sí, corrigiendo. sí, No sí, solamente en la de 11 sino también en los reducidos y en la práctica en general. sí. A ver, yo lo miro de esta manera hoy el fútbol.
al jugarse tan rápido y hay que resolver de una manera tan instantánea, por eso también está bueno la neurociencia, que también a veces bueno, lo hemos incorporado también, donde, bueno, te hace pensar y te hace mejorar mucho lo que es la parte mental, por eso es importante. Por ahí me alargo un poco de la pregunta, porque es importante el tema de que los chicos estudien, porque el hecho de estudiar mentalmente uno tiene la cabeza más abierta, te hace crecer, te hace mejorar, y después en el fútbol, yendo directamente a lo que es el fútbol, te hace resolver mucho más, más, más rápido. Entonces, sí, me gusta intervenir porque siempre hay cosas por corregir y fundamentalmente, bueno, cuando son jóvenes, a los grandes también, porque los grandes también se puede mejorar hasta el último día de su carrera que deje de jugar. Sí, sí, me gusta mucho estar Eh, Pelota muy cerca. parada, por ejemplo, dentro del entrenamiento. ¿Cómo lo trabajás? ¿Lo dejás para un día sábado en particular? ¿Lo vas trabajando en la semana? ¿Qué tan importante es en vos el trabajo de pelota parada? Sí, la FIFA dice que, o sea, hay un estudio hecho, hace 2 años atrás hablaban del 70% de los partidos se ganan o se pierden por la pelota parada. Ahora la FIFA dice que el 80% de los partidos se ganan o se pierden por la pelota parada. O sea que es fundamental. Lo trabajamos un día en la semana, a veces los jueves, a veces los viernes, eh, mientras vamos haciendo fútbol o vamos haciendo estos trabajos que hacemos, que bueno, que lo vamos, como te dije recién, haciendo cada 20 minutos, 15, ahí metemos ahí por ahí una sesión de pelota parada y después el sábado sí lo reforzamos, diríamos. Y método repetición. Se trabaja sobre la repetición. Sí, hablé con muchos entrenadores de primera, por la amistad que tengo, de AFA, y todos te dicen más o menos lo mismo, que por repetición se mejora. Quizá antes, hace un par de años atrás, la pelota parada no era tan importante. Hoy es un arma fundamental. Sí, y hay jugadas puntuales como Sí, laterales, sí, o que por ahí hablábamos con los demás técnicos que pasaron por acá, que muchos goles vienen de situaciones puntuales como un lateral. Muchas veces un lateral alto, subido a mitad de cancha, que no retrocede, o cuestiones similares, y que terminan estas situaciones. bueno, está bien, es otro fútbol, otra manera, pero el Liverpool, por ejemplo, un equipo de semejante dimensión, tiene un entrenador de laterales. Sí, lo trabajamos bastante a eso. Aunque lo que pasa, por mi forma de pensar, eh, nosotros que tenemos el argentino al que no tiene el europeo, y por ahí eso también hace mucho hincapié en todo esto que estamos hablando, que el juego argentino tiene el gen del futbolista que tiene talento, que la magia la seguimos teniendo, y aunque por ahí nosotros los entrenadores metemos doble 5 a veces o triple 5, pero siempre tenemos ese gen del jugador donde, bueno, yo por ejemplo hago mucho hincapié en los jugadores, en los que juegan bien, ¿no? Qué sé yo, jugamos contra Lloret, que juega en Olimpo, y le hicimos marca personal nosotros, pero le pedí al que le iba a hacer marca personal que no le pegáramos una patada, y la idea era poder eh, achicar su margen de capacidad, y yo creo que marcarlo bien también es una virtud sin pegarle. O sea que, ¿a dónde quiero llegar? Que, bueno, los jugadores talentosos los tenemos, por suerte. Y respecto al cuerpo técnico, ¿qué participación tiene en cada entrenamiento? ¿Está la par tuya o se Sí. delegan? Bueno, con el profe, bueno, el profe hoy, vos sabés, Juan, el profe tiene una participación muy importante en este fútbol tan rápido. Pero bueno, tenemos, el ayudante de campo, yo siempre le digo, 6 ojos ven más que dos. Tenemos el entrenador de arquero, 8 ojos ven más que dos, así que cuatro. Eso significa que todos tienen participación. Cuando terminamos, nos quedamos 15 minutos, hablamos, bueno, qué vieron, qué hicimos bien, anotamos, y después para el otro día lo podemos llevar a cabo de lo que hay que corregir. Hay una parte del entrenamiento que se le dice entrenamiento invisible, que va Sí, más al jugador. ¿Cómo haces para controlarlo? Esto es difícil de controlar, es difícil de tener ojos en todos lados, pero a veces hay que confiar, a veces no. ¿Cómo manejás esta situación o sí, cómo lo manejaste todo este tiempo? sí. Bueno,
quizás antes de la pandemia, viste que se concentraba. Sí. Después de la pandemia se logró no concentrar. Bueno, Europa lo hace, al más alto nivel lo hace. Así que creo que acá se ha adaptado un poco esa forma y me parece que está buena de que estén en su casa, que tengan su familia. Pero sí, le estoy un poco encima. O sea, a veces hablamos por teléfono fundamentalmente con los... No me gusta ir a la casa, pero fundamentalmente sí, por ahí llamamos, hablamos con los más jóvenes, con los solteros. eh, por ahí a la mañana, 9 de la mañana, le hacemos un llamado, bueno, te levantaste, desayunaste. O sea, también todos tienen lo que hay que desayunar, lo que hay que almorzar, antes de un partido, en la semana. Tratamos de achicar ese margen. Y respecto a la planificación ya más general, algo macro, por ejemplo, si tuvieras que mañana arrancar con un equipo, qué tanta importancia tiene esa planificación y qué lugar tiene el club en esa planificación que vos tenés como entrenador? Cuando llegás a un lugar, ¿qué variables tenés que ir encontrando? Viste que cuando uno llega a un club, normalmente en cualquier club del fútbol argentino, y hablando acá de la liga, que vos llegás a un club, lo primero que te dicen los dirigentes, la idea es salir campeón. Esa es lo primero que te dicen. No hay ningún club, ningún dirigente que no te diga eso. O nos gustaría salir campeón. Entonces, lo que yo intento hacer, y ahí les explico, primero la primera semana evaluamos, es como una ficha médica que hay que hacer una evaluación, y bueno, después en esa evaluación que te lleva más o menos una semana, porque más o menos uno ya los conoce, a los jugadores de la liga y a los clubes. Pero me ha tocado ir a otras ligas y también en una semana vos más o menos ya sacás, hacés como una radiografía. Y ahí sí, después te sentás con los dirigentes y decís, bueno, mira, estamos parados de esta manera. Creo que cuando en ese punto, cuando el entrenador, en este caso eh, yo voy y si erro ahí en el diagnóstico, es un problema. Por eso esa primera semana es fundamental estar con todos los ojos abiertos, todo el cuerpo técnico, como para ver todo, a ver quién trabaja para el equipo, quién es un jugador más individual, quién no le interesa o quién es distraído. Entonces, en todo eso sí hacemos una anotación y bueno, después nos juntamos. Y bueno, esa primera semana hacemos como un diagnóstico para decir qué Y, falta y cómo estamos. y respecto a esa planificación, ¿tu idea o tu esquema quizás cambia respecto a dónde llegás? O vos ya tenés tu libro, si se quiere? Bueno, antes cuando comencé, uno va mejorando y va evolucionando, y siempre hay cosas para seguir creciendo, pero cuando comencé por ahí era más cerrado. Tenía una idea de jugar, un ejemplo, 4-3-1-2, me encantaba jugar de esa manera, porque quizá el fútbol que a mí me tocó jugar hace muchos años, bueno, se jugaba con enganche. Entonces yo estaba, era como que moría mucho con esa idea, y tenía este comentario para mí hoy errático, que decía en su momento, no, yo muero con lo mío. Y me parece que en esos tiempos que comencé, era algo equivocado. No, ahora lo que, bueno, después del tiempo, lo que he logrado hacer es llegar a ver este diagnóstico y a partir de ahí, yo digo que nosotros los entrenadores tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. A mí me encanta jugar con todos jugadores que tengan buen pie. Pero bueno, hay veces no se puede porque, bueno, no tenés la característica. Entonces hay que adaptarse a la característica que hay. Por ejemplo, este año en Reni teníamos un solo delantero. Uno solo. Y después pudimos incorporar a Bulgarelli, de argentino, que venía con, bueno, con ningún partido en primera, pero con un chico que tiene mucho futuro. Y bueno, lo pudimos adaptar al ritmo, a la idea. Y bueno, iba al banco, iba entrando, pero fuimos jugando con un solo delantero y llegábamos con muchos volantes. Eso nos daba la posibilidad de que por ahí, y ese delantero que era Ferreira, el Malevo, él siempre fue un segundo delantero, o sea, era un jugador más por afuera.
le tocó jugar adentro, pero salía afuera. Entonces eso nos da la posibilidad para poder llegar con muchos volantes y el equipo contrario no nos encontraba. Y terminás encontrando de una falencia algo positivo. De una falencia, por ahí los dirigentes me decían, pero nos falta un delantero. Sí, tranquilo, pero tranquilo porque estamos bien en esta zona media y en esta zona defensiva. Claro. Pero sí, bueno, tenía al Sacha Reina que llegaba, Marco Selvini que llegaba, entonces teníamos volante donde decíamos, bueno, está bien, teníamos una falencia, que teníamos poca cantidad ahí en punta, pero teníamos muchos volantes con llegada, entonces eso nos da la posibilidad de que el contrario no sabía cómo tomarlos. Y recién nos decías que la planificación ya va más a lo mensual y semanal Sí. más en lo micro. ¿Qué tanto cambia esa semana respecto al partido que jugaste? ¿Algún error? ¿Y qué tanto cambia también respecto al rival? ¿Qué variable le vas encontrando ahí? Y mucho cambia a veces. ¿Por qué? Porque si jugamos contra un equipo, ejemplo, Olimpo es un equipo que tiene una manera de jugar y un equipo directo. Nos tocó jugar con ellos, un equipo directo y que, para mi modo de ver, depende en la parte ofensiva de un jugador que es desequilibrante, que es Lloret. Entonces, miré los últimos 6 partidos, entonces evaluaba esto. De los últimos 6 partidos, miraba el partido completo. Y en el primer tiempo, de 10 ataques, 8 ataques pasaban por Lloret. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Teníamos que intentar achicar ese margen de error. Entonces, bueno, ¿uno qué hace? Bueno, intenta después llevárselo a cabo desde la explicación a los jugadores y después de cómo lo vamos a hacer. Y después de la pelota parada, porque también Olimpo tiene, digo, Sí, sí, no sí, un Olimpo ejemplo. porque es un ejemplo, ¿no? O ejemplo Lambert, que tiene muchas variantes y tiene un entrenador también que a esa variante le da mucha fluidez. Entonces, bueno, ¿qué hacíamos? Era tapar a Pascusi, tapar los laterales, cerrarle los laterales porque el 9 Campagnoli cabecea muy bien y la pelota, la idea era que si la pelota llegaba afuera y intentaban desbordar, que frenaran y tocaran para atrás y que el centro no llegara. Entonces, eso lo íbamos trabajando. Y al profe, bueno, ya hoy el profe ya no es más como antes, ¿no? Que el profe era solamente la parte física. Hoy el profe también está adaptado mucho a lo que es la parte futbolística. Entonces Sí. le íbamos explicando que, mira, vamos a hacer trabajo y hacíamos trabajo un día específico, se trabaja muy fuerte en lo físico y después lo demás era físico-técnico para poder trabajar todas estas cosas que teníamos que intentar achicar en un fútbol hoy, en esta liga, siempre o casi siempre, pero en estos últimos años donde hay 4 equipos donde son realmente potencias y casi profesionales como argentinos o Y, profesionales. y en esta planificación que vos ya tenés cuando llegás a la cancha, a veces sale, a veces por ahí el trabajo ves que no va. ¿Qué tanto podés improvisar, si se quiere, que la palabra no es improvisar, pero qué tanto podés cambiar durante la jornada y qué lugar le das a eso? Porque te ha pasado, imagino, que trabajos que hiciste en un club, en el otro club, no rindieron o el jugador no lo sintió y por ahí tenés que ir cambiándole variables o cambiar. Sí, yo digo que eh, la satisfacción más grande que puede tener un técnico, a veces, viste, te dice la gente, ¿no? No, es ser campeón. Eso es lo último. Yo digo que la satisfacción más grande que me da es cuando me siento representado por el equipo. Entonces, ante la pregunta es, si veo que un jugador no está convencido, hace 10 años atrás, por ahí yo lo culpaba al jugador en el cuerpo técnico, hablábamos y yo lo culpaba al jugador, no, que no entiende, que no quiere Claro. entender. Ahora cambié ese método. Aprendí que con el tiempo que hay que convencerlo, de alguna u otra manera hay que llegarle. Hay veces que el jugador no quiere, bueno, si no quiere, bueno, ya es mucho más difícil, pero normalmente siempre hay por algún lugar hay que entrarle para convencerlo. ¿Para qué? Para que pueda meterse en el equipo. Y a raíz de eso, bueno, en ese convencimiento, la manera que uno tiene o quiere jugar, para el jugador se le hace mucho más sencillo en ese ida y vuelta, ¿no? Respecto a la idea, ¿cuánto crees que tarda un equipo desde que vos arrancás, desde que llegás, en decir, bueno, este equipo ya va teniendo un sello? ¿Crees que es cuestión de tiempo o crees que a veces se va dando por diferentes circunstancias?
viste que en el fútbol los tiempos para nosotros los entrenadores son cortos. Eh, Normalmente se lo explico siempre a los jugadores, apenas nos juntamos, tenemos que intentar lograr armar la estructura lo más rápido posible. Si es desde la pretemporada, que arranca ese primer día, vos vas viendo cómo es el jugador, esto que yo te dije, ese análisis que hacemos, y después cuando vamos ya al juego, y te lleva, son los 4 o 5 partidos amistosos, y después te lleva 2, 3 partidos oficiales, te lleva porque el jugador cambia del partido amistoso al partido oficial, cambia lo que es la presión, lo que es, bueno, según el club, eh, cuando juega de local, cuando juega de visitante, entonces todo eso tenés que estar atento para poder, bueno, hacerle entender que, por lo menos en esta forma que teníamos en Reni, de jugar en todas las canchas y poder ser protagonista. No era fácil porque jugaba contra equipos fuertes, contra presupuestos grandes, pero bueno, lo pudimos lograr y eso fue, yo creo que fue sabiduría también de los jugadores que fueron inteligentes para entenderlo. En cuanto a la toma de decisión en la semana o ya mismo en el partido, ¿qué lugar tiene ese ayudante o ese profe en tu decisión? ¿Y qué lugar le das vos a la intuición? En tener ese pensamiento rápido, quizá que aparece, que quizá no tiene razón de ser, pero que por algo te aparece. ¿Qué lugar tiene esa intuición en tu decisión? Mira, cuando hablamos con el cuerpo técnico, yo siempre les digo, desde el primer día, díganme o sea, yo quiero que participen, porque díganme lo que ustedes ven y lo que yo te explicaba antes, ¿no? Eh, Porque 4 ojos ven más que dos, entonces díganme lo que ustedes ven, lo anotamos y lo dejamos registrado. No, yo le doy una parte fundamental a ellos, al ayudante, hasta el entrenador arquero, que bueno, ahí sí hablamos directamente del tema arquero, de los defensores, y del ayudante con el profe también. Después, la intuición, yo creo que está la visión primero y después viene la intuición. Y bueno, sí, gracias a Dios, yo soy muy creyente y sí, creo que Dios me dio ese don para darme cuenta de poder tocar, ponerlo, en vez de ponerlo en la derecha, ponerlo, en vez de ir al carril, que sea interno y bueno, por suerte mayormente sucede después, para bien. Y respecto a las decisiones por ahí con el jugador, ¿qué lugar le das al intercambio con el jugador? Por ejemplo, esto, si el jugador se siente más cómodo por banda que adentro, ¿qué lugar tiene ese intercambio con el jugador y qué lugar le das a la palabra de él? Muchas, te vuelvo a decir, antes, eh, errático, para mi modo de ver, por ahí yo era, me imponía de otra manera. Ahora creo que logré cambiar eso, en poder armar una familia adentro, pero una familia en serio. Y en la familia siempre hay problemas, porque toda familia, y hablo primero de la mía, siempre hay problemas, porque cuando hay buenas intenciones, esos problemas se solucionan. Entonces, en ese intercambio, en ese ida y vuelta, de ser claro, de preguntar, de escuchar, antes yo decía, no, vas a jugar a la derecha, pero él decía, no, pero yo me... Y yo, bueno, erráticamente decía, no, vas a jugar ahí. Eh, Quizás porque quería imponerme desde ese lugar. Ahora no, no sé, el tiempo cambió, yo también cambié y, y eso me da la posibilidad de poder ser más abierto y de lograr que en ese clima familiar, de ese ida y vuelta, bueno, el jugador después se entrega más todavía. ¿Y cómo manejas la relación afectiva con el jugador? Cuando te tocó arrancar, dirigiste a tus ex compañeros, Ujú. alguno podría haber sido amigo. ¿Cómo manejas el profesionalismo, si se quiere, y la amistad o la relación fraternal con alguno de ellos? Sí, bueno, es difícil, ¿no? Diríamos, yo digo que el cariño, eh, tiene que estar, tiene que haber un ida y vuelta, porque si no hay un ida y vuelta, eh, no hay esto, ¿no? De poder, como la pregunta anterior, o sea, ¿cómo hablo con él si no tenemos un ida y vuelta? En ese ida y vuelta
yo le hago saber que, bueno, que hay un aprecio, porque hablamos de lo que es la parte familiar, cómo está, qué le pasa, qué le sucede. Después, bueno, lo dejo a él, que él me cuente lo que él, hasta a donde él quiera. Eh, pero después sí, hay un punto de la charla donde, bueno, se termina esa parte y bueno, vamos ahora a lo que es la parte más profesional. Y ahí intento separar, ¿no? Para no quedarme pegado con el sentimiento. Sí. Y respecto a los jugadores especiales, que por ahí tienen características positivas en el juego, pero por ahí por afuera tienen algún problema, pueden tener caprichos, se enojan. ¿Cómo manejas estas relaciones? Que también los necesitas a veces, porque generalmente son los talentosos. Sí. ¿Sos de premiar, de castigar? Y antes los castigaba. Y, y bueno, y entendí, porque tuve algunas charlas con entrenadores de AFA, y entendí de que no es la mejor manera. Creo que la mejor manera es esto bueno, a ver qué pasa. Porque el jugador, normalmente, el rebelde es el talentoso, el que te hace ganar partido. Y en esa rebeldía, ellos a veces se imponen en el partido. Por eso se imponen en el partido, porque son rebeldes. Eh, bueno, lo que les pido es la parte táctica, ¿no? De que puedan cumplir en la parte táctica ciertos movimientos en la parte cuando no tenemos la pelota, que es lo más difícil para esos jugadores. Bueno, es lograr convencerlos. Creo que cuando vos convencés al jugador talentoso, lo convencés que tiene que retroceder 5 metros o que vaya 5 metros, porque el talentoso que quiere jugar libre, que está bueno eso, pero en este fútbol de hoy es difícil eso, esa situación. Entonces, yo creo que solamente Messi, que es un extraterrestre, lo hace y el técnico se lo permite y me parece bárbaro. Pero después el resto me parece que tiene que cumplir una función y en esa función, bueno, tenemos que lograr una convivencia con el jugador, y ir haciéndole entender y hablarle. A veces, en tiempos, muchos años atrás, me pasaba que por ahí no cumplían la parte táctica y los cambiaba. Y hoy no, hoy tengo otra templanza quizás. Y respecto a este aspecto táctico, ¿qué tan estructurado sos? ¿Qué tanto le pedí al jugador que no desobedezca en defensa y en ataque? ¿Cómo cambia esa obediencia o esa estructura? Y yo digo que es clave. Si quieren armar un equipo serio, Luis Enrique le dijo a Mbappé, lo dijo él, estamos hablando del fútbol top, le dijo, tenés que mirar a Michael Jordan, que por eso fue tan bueno y quedó en la historia, porque atacaba bien y defendía bien. Y le dijo, y vos atacás bien, pero no querés defender. Entonces te va a costar jugar conmigo si te quedás. Estamos hablando de lo top, ¿no? Bueno, viniendo acá, yo creo que lo mismo. La parte táctica hoy en el fútbol es fundamental, es clave. No voy a decir qué jugador, pero sí le hicimos una marca a un jugador de Lambert y le hicimos una marca personal. Entonces el jugador mío me pregunta, ¿y cuando va a tomar agua qué hago? Anda con él y pedirle agua. O sea, ¿por qué? Porque lo táctico es clave y a veces en lo táctico es donde, bueno, no a veces, se saca ventaja ahí. Sí. Y cuando vos vas a hacer una marca personal o vas a hacer esto, ¿no? Que le pedí, eh, ahí empieza a jugar mucho lo que es la mente, la cabeza, ¿Y qué tanto sos la incomodidad. de cambiar según el rival? ¿Lo haces seguido Sí. o sos quizás más ordenado, digamos, en decir, bueno, hago siempre lo mismo o lo que me dio resultado a mí? No, no, hoy cambio, sí. Hoy cambio, según el rival cambio, sí. Cambio la Y forma. tiene que ver con táctica y no con idea, quizás. Es más en cuestión de números, en posicionamiento, Sí, por o tiene que ver ejemplo, en general con la idea. no, o sea, dejo un poco la idea mía para poder, para ir primero a esto y después, a ver, si hay dos laterales que pasan bien como los del Lambert y pasan y te hacen daño, porque los del Lambert pasan los dos laterales para centrar al 9 que tienen que cabecear todo. Sí. Entonces, si vos no tapás esas dos bandas, indudablemente, y vos querés, no, yo voy a jugar de esta manera, voy a atacar de esta manera, sí, bueno, pero si vos no tapás, si no tapás esas bandas, para mi modo de ver, estás en desventaja, porque encima la pelota, Pascusi cuando la pelota la tira va al lugar exacto y el control es exacto del lateral y el centro es exacto.
y después ahí adentro aguantarlo al 9. Sí, de hecho creo que la mayoría de los clubes de la liga priorizan defender zona central. Y hablo por mi parte que priorizaba eso y liberar las bandas y con Lambert no podés. No podés. Entonces, digo, eh, miro mucho lo que es el rival. No es que dejo la idea mía para segundo para el segundo lugar, pero sí tengo que mirar lo que es el rival. Porque mirando al rival, a partir de ahí vos podés achicar ese margen de error y después, bueno, si el lateral derecho, a ver cuántas veces pasa por tiempo, y pasa 5 veces, bueno, la pelota tiene que ir ahí, a ese espacio cuando la tenemos nosotros. Y bueno, trabajamos para jugar a ese espacio. Entonces es adaptar al jugador en esa fluidez que hoy el fútbol tiene, ¿no? Y si te tengo que pedir a vos tu esquema preferido, por un lado, y el otro el esquema ideal para lo que es la liga. ¿Crees que es el mismo o crees que va cambiando? Recién me hablabas del 3 volantes, un enganche. ¿Cambió eso en vos hoy? ¿O seguís Sí, con no, esa? el enganche acá tiene que ser el Pichineira, o un jugador similar al Pichineira, o Soto, que lo tenemos hoy en la liga, ¿no? Que son jugadores donde, bueno, giran con la misma marca encima. Eh, pero si no tenés un jugador de esa característica, se puede jugar de muchas maneras. El 4-4-2 en esta liga, para mí, después, bueno, hay que hacerlos mover según el contrario, ¿no? Pero el 4-4-2 me gusta, el 4-4-1-1 y llegar con mucha gente. Em, yo creo que lo táctico es fundamental. Nosotros hicimos 15 puntos y quedamos afuera. Hicimos un montón de puntos. Y la parte táctica fue clave. Y no me doy mérito a mí. Yo le digo siempre, le decía siempre a los jugadores, no fue mérito mío. Fue mérito de ustedes que lo entendieron. Porque después el que juega es el jugador. Y en ese 4-4-2 que nombrabas, hay algunos entrenadores que buscan tipo diamante, ¿no? Un Sí. 5 atrás, el otro adelante. ¿Cómo te gusta a vos? ¿O más lineal? No, me gusta. Normalmente cuando juego 4-4-2 me gusta jugar con un 5 más de marca, más tapón, para que juegue Más clásico, más quizás. clásico, sí, por delante de los dos centrales. Y después el otro volante que sea un volante más mixto. Porque hoy la liga al enganche, si no es bueno, bueno, como te decía, como no es Pichineira o no es Soto, se lo termina Sí, absorbiendo. además la mayoría de los que han jugado con enganche o juegan con enganche juegan con un punta. Claro, En realidad han después, perdido un sí, punta y han ganado un sí, enganche y sigue con ese doble 5. sí, sí. Por eso también me gusta jugar 4-4-1-1. Claro, y termina siendo a veces un 4-3-3, Sí, sí, se va, sí, 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 los porque eso va jugadores se van cambiando. moviendo. Sí. La charla táctica previo al partido, ¿qué valor le das y hacia dónde apuntás más? ¿Hacia lo motivacional o vas más al aspecto táctico? ¿Lo táctico lo hablas un día antes? ¿Se da en la previa al partido? ¿En qué momento te gusta hacer la charla? No, la charla antes del partido me parece que es clave. Primero, porque según contra el rival que jugamos, según cómo estamos nosotros, siempre intento, em, esto lo aprendí de un gran entrenador, intento hacerlos sentir a los jugadores capaces, quizás más capaces de lo que ellos mismos se sientan. Porque a veces el jugador, si vos jugás contra algún equipo en especial, y el jugador es como que se siente menos. Entonces, bueno, ahí es donde hay que sacar el jugador. La charla me parece
mi modo de ver es si lo táctico es fundamental, porque, por todo esto que estábamos hablando, y después hacerlo sentir importante, digo, importantísimos. De ir a jugar a la cancha que sea, ejemplo, vos vas a jugar con Argentino, o Argentino viene a jugar a tu cancha y te baja 4 jugadores del Federal. Y esos jugadores del Federal son a veces jugadores del Nacional B, han jugado en el Nacional B. Entonces, eh, yo digo que en el tiempo que por ahí muchos se enojaban por qué bajaban todos esos jugadores, a mí me gustaba, porque me daba la posibilidad de hacerle entender a los jugadores míos de que se puede jugar contra ellos, que hay que tener mayor concentración, hay que estar mucho más atento, hay que intentar achicar el espacio al máximo. Bueno, porque eso después te hace mejorar. Pero sí, yendo a la pregunta específica, lo táctico clave, si veo que alguno todavía en la semana por ahí tuvo alguna duda, hacérselo entender ahí en esa última charla. Si no, les digo, no me va a quedar margen de cambiar y después hacerlo sentir importantísimo. Y en esa charla puede haber muchos detalles respecto al rival, algún lateral que no cabecea, otro que no cierra. Estás muy pendiente de estos detalles. ¿Cómo los vas detectando? ¿Tiene que ver con la experiencia o quizá también con algo de que uno tiene una capacidad propia, ¿no? De ver a un jugador y detectar algunas cosas. Sí, yo, Juan, digo que la experiencia sirve, ¿no? Porque, como te dije, en 18 años que dirijo no me siento el mismo entrenador. Me siento quizá hoy un entrenador mejorado a lo que era al principio. Eh, no me guío mucho por la experiencia ahí, sino me guío mucho por lo que veo. Me gusta mirar videos, trato de llamar a toda la gente que está con las imágenes, compramos los videos, los miro. A veces, en algún momento, porque si no, para el jugador se hace muy pesado, le muestro algo específico, pero si no, lo miro yo, anoto y a veces me quedo hasta las 2 de la mañana en casa mirando y a partir de eso sí, después le vuelco todo lo que veo, se lo vuelco a ellos para que, bueno, mira, este equipo y esta situación en este lugar de la cancha tienen este déficit. Bueno, vamos a atacar este déficit. ¿Cómo tenemos que atacarlo? Y bueno, lo vamos a atacar de esta manera. Y hacemos mucho hincapié en eso. ¿Y cómo haces detectar en este videoanálisis que quizás fue un error en general, digamos, que se da habitualmente y no un error puntual? A veces puede pasar que cerró mal y fue puntual. Sí, Y cómo haces claro. detectar eso? Pasa muchas veces que ven el compacto, ven el video y te dicen, no, este no cierra bien. Y bueno, fue esa vez porque... Sí. ¿Cómo haces detectar eso? Tiene que ver Eh, con la repetición, calculo, de... yo lo veo que, por eso digo, al mirar tantos videos y hay jugadores, todos los jugadores tienen hábitos buenos, hábitos malos, y todos los entrenadores tenemos hábitos buenos y hábitos malos. Entonces, es cierto lo que decís vos, por ahí te podés comer esto que decís, no, en este partido el lateral derecho de tal equipo cerró mal, pero puede ser puntual. Pero si vos ves que en la repetición, que vos vas viendo los videos y vas anotando y vas viendo, eh, ya no es algo puntual, Sí, ya es algo algo generalizado. generalizado que pasa. Entonces atacamos el problema. Y lo atacamos y ahí sí, diríamos, soy bastante insistente en que ataquemos ese déficit. Y respecto en un club, por ejemplo, cuando llegás, debe depender de la economía del club, seguramente. ¿Sos de imponer refuerzos, de pedir características? ¿Cómo te gusta manejarte con esto? ¿Intercedés entre la llamada de teléfono con el jugador? Em, mm, Me gusta jugar mucho con los jugadores del club, pero bueno, siempre se necesitan jugadores de refuerzo. Em, sí, me gusta hablarlos, llamarlos. O sea, si después eh, yo hablo con los dirigentes y digo, bueno, mira, nos está faltando acá y acá. Bueno, déjame que yo voy a buscar. Si ustedes conocen algo o les llega algo, mándenme algún video. Pero después sí, me gusta tomar la decisión y hablar con el jugador antes. Mira, si la idea es que venís, bueno, es para esto, esto y esto. O sea, le cuento un poco
digo, la rigidez táctica como para que el jugador después no venga y se sienta Claro. incómodo. ¿Y qué crees que también tiene que ver con lo económico, el recurso humano que necesitas vos? Un ayudante, dos ayudantes, uno, dos profes, kinesiólogo, ¿qué crees que es lo ideal? Obviamente teniendo en cuenta la realidad de la beca. Sí, y hoy, mira, el entrenador arquero hoy es clave. Quizás hace muchos años atrás no era tan importante. Hoy es clave y fundamental. Después, si tenemos dos profes, bueno, es un golazo, porque hoy el profe tiene un papel preponderante en la cuestión, te digo, también futbolística. Eh, Nosotros en Reni jugamos, en un mes jugamos 6 partidos y no se nos lesionó nadie. Y el equipo presiona, presiona arriba, o sea, con un ritmo altísimo y terminamos a un nivel, comenzamos a un nivel alto y terminamos a un nivel altísimo. Y eso tiene mucho que ver el profe. El ayudante de campo es importante y en Reni teníamos también al Nene Gajate como kinesiólogo, que también es fundamental. Y hoy tenerlo al kinesiólogo en cancha, cosa que antes por ahí no se hacía, hoy sí, me parece que también es importantísimo. Y respecto a los materiales, recursos materiales o campos de juego, ¿qué lugar le das también a tener todos materiales, herramientas, lo que sea? Sí, clave, porque bueno, como el método se cambió, uno se tiene que adaptar. Por ejemplo, el tema de la neurociencia, hay un montón de materiales que, bueno, que antes era imposible que eso pasara. Hoy, por suerte, bueno, se pueden pedir, los podemos conseguir y los usamos. La neurociencia lo usamos una, dos veces por semana. Eh, el tema del gimnasio es importantísimo también. Eh, el tema de la cancha, el cuidado de la cancha también es clave, porque si querés jugar bien y bueno, es fundamental en este fútbol rápido, necesitas que la cancha esté bien, si querés jugar bien o intentar jugar. Eh, y también para los chicos, ¿no? Para los pibes Sí. inferiores. En Reni, por ejemplo, tuvimos la suerte, después de tanto pedir y pedir, eh, de que la cancha, bueno, tenga riego automático y bueno, la verdad que el club hizo un esfuerzo impresionante y se hizo en todo el predio, tanto en la cancha chica, en Un las auxiliar. inferiores, en la auxiliar, en la cancha de entrenamiento. Metiéndonos un poco con lo que tiene que ver la opinión pública, la Mm. crítica quizás, o a veces el halago, ¿qué lugar le das a esto? ¿Cómo lo has sabido sobrellevar? Calculo que el bagaje de jugador te ha dado quizá una coraza distinta, pero ¿cómo te afecta y te sigue afectando la opinión pública o la Ah, crítica o el... sí, cuando uno ha jugado, después de haber jugado tantos años, eh, pero cuando soy entrenador cambia y, o sea, en ese punto, los primeros años como entrenador me costó aceptarlo. Era como que no entendía por qué. Y después con el tiempo supe convivir con eso. Yo digo que el entrenador eh, de fútbol, el que quiere ser entrenador, tiene que saber que de 10 cosas, 9 cosas y media la van a ver negativas. Entonces hay que saber convivir con la crítica. Hoy ya no, sinceramente no me molesta. Al principio, los 2, 3 primeros años sí me Sí, sobre dolían. todo estando imagino, en tu club, en Sí, tu bueno, pueblo, bueno, convivís con eso. sí, encima estaba en mi pueblo que es independiente y bueno, tengo un club que amo y que nadie es profeta también en su tierra y eso es real. Y me costó los primeros años convivir con la crítica. Después pasó el tiempo y no, ya ahora, después de tantos años, escucho y bueno, acepto, porque bueno, la mirada del fútbol es así y está bien. Y hay una parte también de la opinión que puede tener la familia del jugador. Quizás Sí, vos tenés una gran relación con el jugador, te entiende las razones de por qué quizá no juega o juega en otro puesto, pero la familia no.
y a veces te cae al otro día con un planteamiento, un problema, sobre todo los más chicos, imagino. Sí. ¿Cómo manejás también esta cuestión? Que hoy la familia, a distinto de hace 20 años, y ni hablar más atrás, tiene un lugar más importante en ese aspecto. Con el tema inferiores, que me gusta trabajar mucho en inferiores, ahí hacemos reuniones. Te digo que hacemos reuniones cada mes con cada categoría, con todos los padres, eh, o con los abuelos, que los chicos viven con los abuelos, o con los tíos. Hacemos reuniones en el año, los 3 primeros meses es una por mes. Después es cada 40 días hacemos una reunión para explicar. Primero, las primeras son para explicar, ya después para escuchar y bueno, y seguir explicando. Entonces, ahí se va teniendo como una relación, vas teniendo. Después sí hay cuestiones puntuales que un papá viene y te dice, mira, mi hijo, a mí me parece que tiene que jugar de 9 y no de 10, un ejemplo. Y yendo a la primera, sí, pasa eso, es normal. Pasa, a veces el jugador, hay semanas que el jugador está bien y vos ves que hay semanas que no, porque, bueno, por ahí de la casa, Sí, o el o amigo el mismo. amigo, o el tío, el que sea, le dice, no, mira, deberías jugar acá, y viste que no te pone, viste que no te quiere. Entonces, bueno, hacemos mucho hincapié en lo que es el trabajo de equipo, viste, trabajar en equipo, en que cada uno tenga un rol. Y trabajar en equipo es los que juegan y los que no juegan. Y le hago ver muchos videos, quizá un video semanal, busco de lo que cuando hablan los entrenadores, Guardiola habla mucho de lo que es trabajar en equipo, de lo que es hoy la selección argentina, que es un ejemplo en todo sentido, de cómo sale uno y entra otro, sale uno y entra otro, y la estructura no se modifica. Y bueno, creo que ahí tenemos el mejor ejemplo. Les hablo mucho de lo que es la selección argentina. Y en cuanto a la vida personal, qué lugar le das vos a decir, bueno, me cuido, soy entrenador de un equipo todo el día y al jugador también? ¿Sos de pedirle cuidado en cuanto Mm. a redes sociales, en Sí, cuanto a cómo se viste, cómo se maneja, todo eso? ¿Y vos sí, también sos cuidadoso en esto? sí. Hablamos mucho de eso, de lo que es el teléfono. Bueno, en inferiores ni hablar. Le hablamos mucho, les explicamos. Y después con los chicos de la primera también. Me he encontrado en algunos clubes que vos llegás al vestuario y están con el teléfono. Entonces, bueno, después hemos sacado ese hábito, de que el teléfono tiene que tener hasta un lugar. Después termina el partido y ponen una foto. Me parece que no es el lugar apropiado del vestuario para hacer eso. A veces lo ves en el fútbol profesional. Sigo insistiendo que River no lo hace, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una idea y hay una estructura firme del entrenador y del club. Y sí, hacemos mucho hincapié en ese sentido, el cuidado. ¿Qué tanto conoces de tus jugadores, la vida privada? Los problemas, motivaciones, ¿sos de involucrarte o por ahí sos más de quedarte en lo deportivo quizás? Y antes, Juan, cuando yo digo antes, en estos 18 años, en los primeros 7 8 años, no me involucraba mucho. Miraba solamente el futbolista, el jugador de fútbol. Eh, yo digo que los primeros años como entrenador, hablo de mí, no hablo de nadie, solamente de mí. Cometí muchos errores porque seguí siendo futbolista. Después me daba cuenta, me di cuenta después con el tiempo, que seguí siendo futbolista. Muchos años seguí siendo. Eh, Hoy no, lo veo totalmente diferente y veo ese tiempo como muy erróneo. Algunos me dicen, no, pero tuviste muchas veces. Sí, sí, pero yo lo veo, cometí mucho más errores que cosas buenas. Hoy sí, me involucro porque hoy la vida cambió. Cuando digo cambió, hay mucho más problemas, hay mucho más inconveniente de toda índole y fundamentalmente familiar, porque la vida hoy en la Argentina es compleja, con estos políticos, con el otro y con el que sea. Y bueno, eso conlleva problemas económicos, problemas familiares y bueno, ahí sí tenés que estar encima.
Y en el aspecto familiar, ¿cómo tratás de que no quede pegado a los problemas que puedes traer vos de la cancha, a la crítica que te pueden llegar a hacer a vos? Calculo que también volviendo a lo mismo, el hecho de haber sido futbolista te ha dado algo ahí, pero ¿cómo seguís manejando eso de que por ahí no le afecte tu profesión a la familia? Bueno, sí. Bueno, yo tengo un hijo joven que jugó y a veces yo lo pienso, es algo que lo tengo yo, que digo, él ha dejado de jugar quizás por el hecho de que yo también, al ser entrenador y él al estar conmigo o ha ido a muchos lugares a jugar conmigo, por ahí eso no lo ha ayudado. Pero bueno, después con el tiempo lo hemos hablado en algún aspecto y sí, la familia sí le cuesta entender a la familia las críticas. Yo digo, no, bueno, dejar, esto es parte del juego. Eh, no sé, River, digo River porque es mi club y, y estuve ahí, y bueno, y conozco y jugué con él. Gallardo ha ganado todo y a veces vos escuchás que hay una crítica fuerte. Es parte de este juego. Y yo creo que es saber entenderlo. Lo que pasa es, sí, para la familia se hace más difícil. Y respecto a vos, ¿dónde encontrás tu cable a tierra? Decir, bueno, dejo de Mm. ser entrenador, me desconecto un rato y bueno, soy Jorge, estoy en otro lugar. Y salir a correr me hace bien. Salir a correr es como ese cable a tierra de muchas veces, digamos, tengo mucha paz cuando salgo a correr, me hace muy bien mentalmente, físicamente también siento que me hace bien, pero me hace mucho mejor en la parte mental. Y bueno, voy a la iglesia, soy cristiano hace ya 3 años, para 4. Bueno, la relación que tengo con Dios hoy es una relación bueno, que antes no la tenía, y eso, bueno, me ha ayudado de una manera impresionante. ¿Cómo atravesás la previa al partido, esa mañana, ese día previo, el partido en general, en cuanto a nervios, en cuanto a estas situaciones, y cómo el post partido? ¿Cuánto te cuesta sacarte de encima el partido? Sí, una buena pregunta. Eh, no, el día previo, digo que lo que estamos en esto y vivimos de esto, te gusta. Entonces, la pasión te gusta esto. Bueno, a ver, es como uno objetivo que uno se pone, ¿no? Bueno, tenemos que bloquear, no sé, a los laterales. Bueno, a ver si logramos hacerlo. Y yo digo que si logramos hacerlo, es virtud de los jugadores. Se ha logrado un convencimiento, me siento representado, pero yo le doy la virtud al jugador. Digamos, y en la previa pienso todo eso, a ver si podemos lograr hacer lo que entrenamos toda la semana, lo que hablamos toda la semana. Es como un partido aparte que uno juega, Sí. ¿no? A veces mi mujer me dice, son las 1 de la mañana, el sábado, ¿y vas a dormir? Sí, sí, ya voy a la tele, no prendo la pieza porque ya está durmiendo, voy al comedor y me quedo mirando alguna imagen, es como que me cuesta, ¿viste? No estar metido en el partido. Eh, eh, no extraño esto de no jugar más al fútbol, porque ya pasó el tiempo, porque lo vivo de esta manera. Eh, y bueno, la mañana, esa mañana es linda, porque bueno, si bueno, ya estamos más cerca, ya dentro de un rato ya te ves con los jugadores. Cuando llegan los jugadores, bueno, ¿cómo está? ¿Lo pensaste? ¿Lo que tenés que hacer? Sí, vas Vas sintiendo. sintiendo bueno, esa ida y vuelta y esa adrenalina linda, ¿no? Yo siempre le digo al jugador, tiene que haber alegría en el vestuario, tiene que ser algo, Es increíble sí, cuando está, cuando hay algo y cuando no está. sí, No se explica. sí. Hay partidos importantes Mm. que está y sabés que hay algo, partidos más importantes o menos, y vos te das cuenta que no está. En esa previa, ¿no? Después Sí, del partido es otra cosa. sí, sí, sí. Te pasa, bueno, pasa, porque esto que decís vos, ¿no? Que uno llega al vestuario y ya cuando llega, y el primer jugador que llega, o el utilero cómo está, según cómo está, ya ahí empezás a notar que algo positivo o negativo
está pasando. Ahí sí es como que logro, ¿no? Una forma de decir, pero cuando me doy cuenta que la cosa no está bien, ahí por ahí la charla, no digo que se hace más extensa, pero sí hago mucho más hincapié en hay que cambiar Claro, el clima. Y el clima yo creo que se cambia con alegría. O sea, de esa preocupación por el partido, una cosa es la concentración y otra cosa es la preocupación. Yo creo que si hay preocupación, si hay preocupación, el equipo se traba. Hay un bloqueo. Si hay alegría y estamos atentos, yo creo que ahí, porque vos cuando estás contento sacás cosas buenas tuyas. Cuando estás mal, estás triste o estás preocupado, las cosas buenas las sacás de a poco. Y vos en el fútbol necesitas sacar cosas buenas todo el tiempo, cada intervención, cada intervención. Eh, Tenemos que pensar que el futbolista toca la pelota 50 segundos, 45, un minuto 10, como mucho, y no se toca tanto la pelota. Entonces, después se interviene. Entonces, cada intervención, eso también, Juan, le hacemos mucho hincapié en la cantidad de veces que toca la pelota. ¿Cuántos claro, segundos bien. toca la pelota? La primera vez que lo hicimos en el club, que nos juntamos con los jugadores y les dije esto, se sorprendieron. Los minutos que se juegan, ¿cuánto se juega? Y se juegan por tiempo. Hay partidos que se juegan 22 minutos por tiempo, Sí, 21, 27, una locura. Entonces, si cada intervención que vos tenés, que no son muchas, parecen muchas, pero no son tantas, si no son buenas, yo les digo que si vos tenés 10 intervenciones, para que un jugador sea destacado, tiene que tener entre 7 y 8 intervenciones buenas, correctas. Bueno, en ese ida y vuelta, por eso a veces le pedimos a los dirigentes, casi todos los entrenadores, tiempo. Porque con el tiempo vos lográs que esto, bueno, se logre y se haga una cadena positiva, ¿no? Y bueno, a veces pasa que llega a ese partido tal y hay una preocupación y bueno, ahí hay que soltar y hablar para poder sacar lo mejor del jugador. ¿y los nervios durante el partido tuyos siguen estando como el primer día bueno, van cambiado? Y No, obviamente después del partido. eh, mira, em, tomé la decisión ahora de dejar. Quiero dejar estos 6 meses, quiero dejar. Tengo un problema familiar. Ese problema familiar, estos últimos 3 meses me llevó a no estar bien. eh, y estaba preocupado y los jugadores se daban cuenta y estaba nervioso y los jugadores se daban cuenta y yo me daba cuenta. Entonces logré decir, o sea, logré digo porque tuve que pensarlo y repensarlo en decir, voy a descansar y lo voy a hacer porque es necesario, porque me tengo que ocupar del problema que tenemos en la parte familiar, porque necesitas estar bien. Y estar bien es estar bien en todo sentido, porque estás a cargo de chicos, estás a cargo de, bueno, jóvenes más grandes, y uno tiene que ser un ejemplo. Si no, no, trato de vivirlo, sí, con intensidad, de estar intenso con los jugadores, pero después que haya fluidez, que haya felicidad. Y por ahí estos últimos 3 meses no la tenía, eh, pues bueno, uno tiene problemas y tomé esa decisión y me parece que fue acertada. Ya para cerrar, Gaby, si te digo que en 5 o 10 años o mañana te encontrás a un dirigido tuyo que Mm. hace mucho que no ves, ¿qué te gustaría o con qué te querés encontrar? ¿Qué te gustaría que te diga? Y me pasa ahora cuando me encuentro con jugadores que dejé de entrenar, que me he ido, y, che, profe, me quedó de vos todo esto, y me hiciste bien en esto. Y yo creo que esa es la satisfacción más grande, ¿no? Cuando uno se va de un lugar y le deja cosas. Somos seres humanos y nos equivocamos, pero cuando te encontrás con el futbolista, y yo creo que me va a pasar porque uno se pone cada vez más grande y se pone más melancólico, cuando un jugador viene y te dice algo,
de esto que te estoy comentando, sí, es un agrado, es una caricia al alma, ¿no? Yo creo que cuando sea más grande, de acá a 5 o 10 años, sí, yo creo que ya estoy a 5 de 60, estoy cerca. eh, Creo que va a ser la caricia más linda. Muchas gracias, Gaby. Dale, gracias, Juan.